Hola, ¿qué tal? Muy buenas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra femenino, en donde vamos a repasar la jornada de los equipos madrileños de este fin de semana, una jornada extraordinaria con tan solo dos equipos de los 17 de los que tratamos desde la primera división hasta el grupo cuarto de Nacional, tan solo, como decimos, dos equipos que no puntuaron, que perdieron, el resto pues con resultados, la mayor parte de ellos extraordinarios con victorias. Comenzamos por la primera división y lo hacemos con el equipo de moda, con el equipo que está batiendo sus propios récords y que está haciendo pues la mejor temporada de su historia, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganaba 5-1 al Alavés, un partido que no era a priori sencillo. El Alavés está muy necesitado de puntos y además se adelantó en el marcador, pero justo antes del descanso un gol psicológico de la Pichichi del Madrid Club de Fútbol Femenino, de Kundananji, igualaba el partido y el ciclón del Madrid Club de Fútbol Femenino aparecería en el segundo tiempo, pues con esa goleada, con ese 5-1. Kundananji repetía, marcaba doblete en esta jornada. También lo hacía la sevillana Ana González, que últimamente está viendo puerta con facilidad y está ayudando en momentos muy decisivos y puntuales con sus goles al conjunto del Madrid Club de Fútbol Femenino. Lo hacía también, esta no se prodiga tanto con los goles, la brasileña Lauren Leal hacía uno de sus primeros goles con el conjunto blanco y Lucía Pardo cerraba la cuenta, una futbolista que nos tiene acostumbrados a ver puerta con facilidad en los minutos que juega y con el honor además de haber sido suyo el primer gol de la primera división siendo ya profesional. Lucía Pardo poco a poco se va haciendo un hueco en esta generosa plantilla del Madrid Club de Fútbol Femenino y desde luego no desaprovecha las ocasiones que tiene. 5-1 por tanto para el conjunto de Víctor y ojo, porque también 5-1 fue la victoria del Real Madrid, en este caso fuera de casa, en el campo de la Lama de Murcia. También repetía idéntico resultado y ganaba 1-5, pues manteniendo esa segunda posición a 5 puntos del Barcelona y quién sabe si en la segunda vuelta, en ese enfrentamiento directo, el Real Madrid puede dar la campanada y quizás haya liga. Desde luego de los últimos años y teniendo en cuenta los récords del Barcelona, que ni siquiera empata partidos, que lo gana absolutamente todo, podemos decir que es una grandísima temporada del equipo de Toril. Los 5 goles repartidos, como nos suele ser habitual, del conjunto blanco, fue Caroline Ware, la escocesa, la estrella de momento, hasta ahora comentaremos, del Real Madrid. Anotaba también Maite Oroz, que después de haberlo hecho con la selección española por primera vez, pues no se prodiga en marcar muchos goles, pero en esta jornada sí lo hizo. Pues uno de nuestros ojitos derechos, una de nuestras futbolistas favoritas de toda la primera división, Atenea del Castillo, volvía a ver portería después de muchas jornadas. Ella está más desbordando, dando asistencias, pero también marca goles. Al principio de temporada, de hecho, marcó bastantes. Vuelve a ver puerta Atenea del Castillo, la jugadora cántabra, y como no, la Pichichi, Esther González, no falla su cita con el gol. El quinto fue en propia meta por parte del conjunto del Alama. Y decíamos que, pues no sabemos si la escocesa Caroline sigue siendo la estrella del Real Madrid, porque debutó la colombiana Linda Caicedo, una futbolista sub-20, la mejor sub-20 del mundo y desde luego un fichaje mediático del Real Madrid. Estuvo a punto de recalar en el Barcelona, pero al final ha ido al Real Madrid y están depositadas muchísimas esperanzas en esta futbolista para que, sobre todo de cara a la temporada que viene, con los retoques que pueda haber y la base ya que hay, el Real Madrid trate de asaltar ya los campeonatos de otra manera, al menos siendo de los favoritos para poder ganarlos. Estaremos muy atentos a Linda Caicedo y a todas las promesas, obviamente, de la cantera del Real Madrid. Acabamos esta primera división con un grandísimo triunfo también del Atlético de Madrid. Lo hacía 1-2 frente a la Real Sociedad, equipo al que hace no mucho había vencido también en Copa de la Reina.
El doblete, los 2 goles del Atlético de Madrid fueron obra de Aguibalde. Y triunfo pues muy importante, porque el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es ganar todos sus partidos y esperar a que Levante o Real Madrid, más el Levante que tiene menos puntos, pueda pinchar y estar siempre preparado para intentar ese tercer puesto que daría acceso a la Champions. Cerramos esta primera división con la mención nuevamente a Anita Marcos, la delantera sevillana, pero criada en el Atlético de Madrid, que hizo un doblete extraordinario con el Valencia, que sirvió para que el conjunto che ganara 2-1 al Granadilla de Tenerife. 2 golazos que merece la pena ver, quien pueda, por Twitter, de falta a 1 y a la salida de un córner en una volea, sin dejarla botar el segundo. Golazos de Anita Marcos, que nos alegramos que le vaya fenomenal. Vemos la clasificación de esta primera división, con Real Madrid en segundo puesto y Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino en cuarto y quinto puesto, vamos, con una clasificación. Comenzamos el repaso del resto de categorías por la primera federación, lo que sería la segunda división, donde tenemos al Rayo Vallecano, con sus últimos partidos con victorias, saliendo incluso de puestos de descenso, teniendo en cuenta que en esta categoría descienden hasta 5 equipos, o sea que no es nada fácil salvarse. Y bueno, pues en esta jornada lo hacía, jugaba contra el Granada, otro de los equipos punteros que está intentando meterse en los playoffs de ascenso. 1-1 resultado final, buen resultado, buen punto, que permite de momento al Rayo seguir fuera de los puestos de descenso, aunque el sabor puede ser un poco agridulce, puesto que iba ganando 1-0 gracias al gol de Sumaila. El conjunto vallecano, gol además ya en el segundo tiempo, y a 10 minutos para el final empataba Naima para el Granada en el que, por cierto, jugó de titular Ángeles del Álamo, bueno, pues una pirata más del Rayo Vallecano, que aún seguro fue un partido muy especial para ella. Vemos la clasificación de esta primera federación, nos centramos en el Rayo Vallecano, que sigue sexto por la cola, lo cual es muy buena señal, porque está fuera de puestos de descenso, como decimos, en esta categoría descienden 5 equipos. Nos vamos a la segunda federación, a la segunda B, podemos decirlo, comparándolo con el fútbol de primera, en donde tenemos los 2 grupos, norte y sur. En el grupo norte, derbi entre el Torrelodones y el Real Madrid B, con victoria de 0-3 para el filial del Real Madrid, victoria además cosechada, los 3 goles en los últimos 20 minutos del partido. Las Paulas hacían los 2 primeros, Paula Rubio, el 0-1, y Paula Partido, el 0-2, y ya en el último minuto y de penalti, Amanda Chávez, rubricaba la victoria del Real Madrid B. Otro filial, el Atlético de Madrid B, ganaba su partido también a domicilio ante el Friol, el Peluquería Mixta Friol, 0-2, los 2 goles al final del partido. En el minuto 86, un autogol del conjunto gallego ponía en ventaja a las colchoneras, y en el 90, como no, Lauris, la gran figura, casi podemos decir, del Grupo Norte, o una de las grandes figuras, desde luego en los filiales madrileños hay muchas, hacía el 0-2, que daba 3 puntos también muy importantes al Atlético de Madrid B. Y para cerrar, este triunvirato de victorias en el Grupo Norte, el Getafe femenino, que también sigue en los puestos altos, que ganaba 2-1 al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, con su dupla goleadora de las últimas jornadas, Raisa Mbappé, que hacía el primer gol, y Lorena Delgado, que marcaba el 2-1. Con estos resultados vemos la clasificación de este Grupo Norte, en el que asciende directamente el primer equipo, el primer clasificado, y el segundo juega playoff de ascenso. Ahí tenemos en tercer lugar al Real Madrid B, luego el Atlético de Madrid B y el Getafe femenino. No nos podemos quejar. La mala noticia de este grupo, y bueno, que viene siendo así cada semana, es el farolillo rojo del Torrelodones, que lo tiene realmente complicado. Nos vamos al grupo sur, donde también hubo victoria importante del único equipo que tenemos ahí, del Madrid Club de Fútbol Femenino B, del filial. Sigue haciendo una temporada extraordinaria, toda la estructura del Madrid Club de Fútbol Femenino. 2-0 ganaba al Femarguín Canario, por cierto, que es un conjunto bastante importante y que ha jugado playoff por ascenso en los últimos años, por tanto partido nada sencillo. Andrea López marcaba el primer gol, el 1-0 para el Madrid Club de Fútbol Femenino B,
y ya en el último minuto un auténtico golazo también, un trayazo desde fuera del área de Alba Ruiz, dejaba ese 2-0 que, como vemos en la clasificación, permite mantener el puesto de playoff y ya con cierta separación frente al tercer clasificado, el Levante B, del Madrid B, y bueno, pues en esa lucha con el Baleares por el liderato. Esto es lo que ha dado de sí la primera federación y la segunda federación. A continuación repasamos el grupo cuarto de Nacional. Comenzamos el repaso del grupo nacional, del grupo cuarto, con un partidazo entre el líder, el Atlético de Madrid C, y uno de los aspirantes al ascenso, el Pozuelo, con una grandísima segunda vuelta. Bueno, pues un partido igualadísimo que terminó con 0-0, sin goles, pero que demostró el nivel de estos dos equipos y del grupo cuarto de Nacional. Seguro que en la siguiente jornada no va a quedar a cero ninguno de los conjuntos. El Atlético de Madrid C, por otra parte, bueno, pues paraba esa racha triunfal de 13 victorias que tiene mucho mérito por parte del Pozuelo el haber conseguido no recibir ningún gol del filial colchonero. Ganaba el Samper 1-2 frente al Lince de Laguna de Duero, un partido importantísimo porque la dinámica del Samper no era nada buena, de hecho era el farolillo rojo de la segunda vuelta, y los goles de Carla Ortega y de Eli Estrada daban la victoria al conjunto de Coslada frente al vallisoletano. Importantísima la actuación durante toda la temporada de Eli Estrada, Pichichi del grupo cuarto de Nacional con 20 goles y más teniendo en cuenta que el Samper lleva 37 goles a favor, por tanto más del 50% los anota él, y de ahí la importancia y que subrayemos su nombre en esta jornada. Una final tenía las guerreritas, el Rayo Vallecano B, en su visita a Daimiel, con otros dos equipos implicados en el descenso, y como esperábamos y deseábamos en jornadas y en programas anteriores, resucita el Rayo Vallecano B, ganó 0-3 esta auténtica final, con gol de Gema Huete y doblete, Gema Velasco Huete, y doblete espectacular de Carmen Búrdalo, que daba esos 3 puntos y esos 3 goles al conjunto vallecano, que sale de los puestos de descenso o mantiene, digamos, a raya a los equipos que vienen por detrás, ya con un pequeño colchón de puntos que luego veremos en la clasificación. También una victoria fundamental para el Futbolellas, el equipo de Torrejón ganaba 0-1 en su visita a Extremadura, con un gol en las postrimerías del partido, en el minuto 80 de penalti. Andrea Raboso hacía ese 0-1 para el conjunto de Torrejón, que también endereza su marcha en la segunda vuelta, que venía con muy poquitos puntos. Por tanto, tanto Samper como Futbolellas, con sus victorias a domicilio, no solamente tienen 3 puntos, sino una dosis de moral extraordinaria, como la que tiene toda la estructura organizativa del Madrid Club de Fútbol Femenino. Ya hemos hablado del A y del B, y el C no podía ser menos, se une a la fiesta de este equipo, de este club, ganando 1-4, ni más ni menos, que al Dinamo de Guadalajara. Bueno, un partido con dobletes de Natalia Díaz y de Nerea Sánchez, dos de las goleadoras del conjunto C. No tuvo tanta suerte otro de los equipos que perdió, de los equipos madrileños en esta jornada, el Olímpico de Madrid / Las Rozas femenino, que perdía frente al Sport de Extremadura. No en vano, el Sport de Extremadura es el líder en la segunda vuelta, lleva 6 partidos consecutivos ganando, y no pudo cortar Las Rozas, el Olímpico de Madrid, esta racha, si bien el resultado a poco del final iba 1-1, el gol de Candela Arana parecía que iba a servir para que se llevara un punto el conjunto de Las Rozas, pero Mariana Díaz Leal, la jugadora del Sport Extremadura, con su doblete y además con 18 goles en lo que llevamos de campaña, hacía estéril este gol de Candela. Cerramos el repaso a los partidos con la gran goleada de la jornada del Olimpia Las Rozas, que ganó 6-3 ni más ni menos al Santa Teresa de Badajoz B, con un hat-trick de Andrea García, que, fijaros, al minuto 7 de partido ya había marcado 2 goles, los 2 de Andrea García, 2-0 ganaba el Futbolellas, llegó a ponerse 3-1, también el tercer gol de Andrea García. Igualó el Santa Teresa B a 3, o sea, el resultado al principio del segundo tiempo era 3-3,
y en los últimos 20-25 minutos otros 3 goles del conjunto de Las Rozas, en este caso de Noé Llamas, habitual también en los goles del Olimpia, de Clau Domínguez, que también marcó hace muy poquito, y de Cris Menéndez. Hacían esos 6 goles del Olimpia, que al final le sirve para recortar 2 puntos al Atlético de Madrid C por su empate frente al Pozuelo. Vemos la clasificación de este grupo cuarto de Nacional, comandado por el Atlético de Madrid C. Le sigue el Olimpia Las Rozas, el Sport Extremadura, alcanza el 3er puesto debido a estos 6 partidos seguidos ganando. Y después tenemos ahí al Madrid Club de Fútbol Femenino C y al Pozuelo. Por la parte de abajo, en lo que respecta a los equipos madrileños, observamos al Rayo Vallecano B, como ya tiene un colchón de puntos respecto a los 3 últimos y acecha al Dinamo de Guadalajara, y teniendo en cuenta que el 4.º equipo de cada grupo puede descender por coeficiente con respecto al resto de grupos, también los puntos que tiene ya de momento son suficientes y necesarios para mantener la categoría. Esto es lo que ha dado de sí toda la jornada de los grupos de los equipos madrileños femeninos. Recordemos, entre hoy y mañana Copa de la Reina, y la semana que viene contaremos estos partidos de Copa y la próxima jornada liguera, que a buen seguro nos dejará un panorama, esperamos, como el de esta jornada contra